Muy bien, este es un tema sumamente complejo. Hablamos de pobladores de Siria, ciudadanos sirios, que llegaron a nuestro país por un accidente geográfico, hasta si se quiere, porque huyeron de su país por el clima de tensión que se vive allí y huyendo también del fuerte componente terrorista que últimamente ha dejado miles de muertos en ese país puntualmente y en la zona de Medio Oriente. Pero para comprender de qué hablamos cuando hablamos del conflicto en Siria, queremos compartir el siguiente material con ustedes. Tras soportar décadas bajo gobiernos autoritarios, los pueblos de varios países de Medio Oriente alzaron sus voces en protesta y derrocaron a sus líderes, en lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez, las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las protestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de Muammar Gaddafi. Siria es otra historia. Este es Bashar al-Assad, presidente de Siria. Su padre Hafez gobernó el país por 30 años durante los cuales modernizó a Siria, pero a costa de una brutal represión. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente. Pero la luna de miel no duró mucho. A la primera señal de disidencia, Assad restringió la libertad de expresión, cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas, siguiendo el ejemplo de egipcios y tunecinos. En principio, la respuesta de Assad fue conciliadora, pero la represión continuó y las protestas se multiplicaron. El ejército respondió disparando contra los manifestantes. Cientos murieron y miles más fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Poco después comenzaron a aparecer grupos pequeños de rebeldes alzados en armas. Desde entonces, gobierno y rebeldes se hallan enfrascados en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en los primeros 2 años de conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente, agrupando a muchas etnias y religiones diferentes en los mismos territorios. Una de ellas, la secta musulmana de los alawitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población. Bajo la ideología de mantener al país fuera de las manos de extremistas, los Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que lo desafiaron. Desde que comenzó la guerra, se supo que esta sería larga, ya que los grupos rebeldes eran pocos, mal armados y desunidos. Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad. Mes tras mes, los rebeldes aumentaron en hombres y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar al gobierno, el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y el grupo Hezbollah. Además, muchos grupos rebeldes han abusado, asesinado y desplazado a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten si el remedio es peor que la enfermedad. Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria y sus líderes creen que la Primavera Árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la región. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después de confirmar que Assad usó armas químicas, la Casa Blanca anunció que entregará armamento a los rebeldes. Los expertos creen que Assad será derrocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará? Aunque los principales grupos rebeldes han firmado una alianza, esta se podría romper después que derroquen a Assad. La lucha por el poder podría llevar a una nueva guerra civil e incluso a una división del país. El conflicto también podría expandirse a países como Turquía, Líbano e Irak, amenazando la frágil estabilidad de Medio Oriente. Sin importar el resultado, quien asuma el poder en Siria heredará un país en ruinas, una economía destruida
una población dividida y el reto de cumplir las promesas de la primavera árabe. Bueno, y aquí falta actualizar lo último de los últimos tiempos, que es la aparición de ISIS como un fuerte componente también en este escenario de conflicto. Era para que la gente pudiera comprender por qué se huye de Siria y de la zona de Medio Oriente y se escogen países de la región, aunque el propósito final al parecer era llegar a España, donde sí hay mayor protección a los refugiados. Veo que en la remera tenés la fotografía de Bashar al-Assad y sí, también me di cuenta que disentías un tanto con el material que acabamos de pasar. Y en realidad me sorprende un poco porque está totalmente en la realidad, totalmente en contra de todo lo que es la vida humana que se pasa en Siria y cómo comenzó todo. Lástima, mi presencia hoy es para apoyar para mí unos hermanos, porque aunque sean cristianos o kurdos, son para mí hermanos porque son mi país. En Siria, uno de los únicos países árabes que se vive entre religiones con hermandad. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Es el radicalismo islámico? El problema únicamente en el video que está viendo, es un video que se muestra que supuestamente algo parecido a guerra civil y no es. Estamos hablando de mercenarios extranjeros. Hoy día la ONU reconoció más de 80.000 mercenarios extranjeros existen en Siria. Estamos hablando de todos los países en el mundo financiados, apoyados por países del primer mundo y lastimosamente algunos países árabes. Con el propósito de sacar a Bashar al-Assad. Derrocar a un presidente legítimo. Ojo, es el presidente legítimo de más de 23 millones de sirios. No ahora, estamos hablando régimen como rey, como en Arabia Saudita, otro. Estamos hablando de votaciones, democracia. ¿Qué hay de la presencia, o sea, de la participación de la colaboración de Hezbollah con el presidente sirio? Y estos son siempre comentarios que nunca llegaron a comprobar. Mira, el ejército sirio es uno de los más reconocidos en el mundo, pero lastimosamente tenemos la frontera abierta. Turquía abrió su frontera, Jordania, otros países. Entonces el ejército sirio no está pudiendo respirar. Ahora, y entrando en otro tema, es justamente eso, Pati. Esta persona o esta familia a la que usted asistió en calidad de traductor, ¿por qué dijo que huyó de Siria? Huyó porque lastimosamente los mercenarios no les importa qué religión sos. Ellos atacan a los civiles. ¿Por qué atacan a los civiles? Para que los civiles se levantan contra el presidente. Entonces, te das cuenta, estos 7 personas detenidos no son musulmanes, son cristianos y son kurdos. Decimos que ellos vinieron al Paraguay con pasaportes falsos, por eso que se despertaron algunas suspicacias, pero ¿podrían explicar mejor qué fue lo que pasó? En este sentido, ellos de Siria salieron sin papeles. ¿Por qué? Porque los mercenarios te persiguen por nombres. Los que son jóvenes le agarran, le tienen detenido, le obligan para que le apoyen a los mercenarios. Si vos no aceptas, te liquidan. ¿El gobierno deja que salgan los sirios? No, no es dejen, pero la ciudad donde ellos salieron es cerca de Turquía, es frontera caminando 1 hora y media. Y de ahí ese grupo que vos ves, existe abuelo y abuela mayor edad, salieron caminando. Salieron sin papeles. Es una frontera seca, o sea, uno puede salir y ese es nuestro problema con Turquía, lastimosamente. Y les suplicamos siempre que cierren la frontera, que controlen el ingreso masivo de mercenarios entrenados. Y en este caso salieron por Turquía. Por Turquía. ¿Y allí qué pasó? ¿Alguien les vendió una especie de tour? Ahí tuvieron mucho tiempo y como son tan desesperados y quieren ir junto a sus parientes que están en Alemania, en Bélgica, Suiza, entonces aceptaron cualquier ayuda posible. Ellos no están en condición para elegir. Tienen 2 opciones, morir o sobrevivir. Ahora, el abogado que está también con nosotros, ¿podría mencionarnos un poquito mejor cómo están haciendo para legalizar la situación de estos compatriotas sirios en Paraguay? Mire, la situación de los ciudadanos sirios encaja perfectamente dentro de la definición de refugiado, dentro de la ley paraguaya, la 1938. Ellos huyeron de su país buscando protección a su vida y o a su libertad, por opinión distinta, por creencia religiosa distinta, por opción sexual distinta. En ese sentido, el hecho de que ellos se hayan munido de algún documento en el trayecto hacia el Paraguay no constituye ningún delito. Lo que ellos hicieron es buscar algún documento que los lleve a un país seguro. Ellos están buscando protección. Y refugio es protección. Pero ¿cuál es la interpretación del gobierno? ¿El gobierno qué cree? Lo que interprete el gobierno en este momento poco o nada interesa, porque aquí el Paraguay suscribió el convenio de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado. Y la ley paraguaya del 1938 del año 2002 es un calco casi perfecto de la anterior convención. Y estos refugiados tienen que gozar del derecho de la libertad. Pero hoy no están en calidad de refugiados. El primero se tiene que demostrar que son refugiados. No.
desde el momento en que peticiona, aquí deben estar preparados los agentes de frontera de migración y decirle, aquí funciona, muchachos, una Comisión Nacional de Refugiados y aquí, si usted solicita refugio, aquí tiene la planilla a llenar. O sea que ahora sí los representantes de la Comisión Nacional de Refugiados deberían de haberse constituido en el lugar de la detención de esta gente e instruirle de sus derechos. Porque ahora lo que va a pasar es buscarle una condena y buscar una posterior expulsión. Eso es totalmente porque ilegal. Lo que el gobierno cree es que pertenecen a un grupo fundamentalista. Es decir, en el fondo esa es la situación, doctor. Generalmente cuando yo trabajé como consultor legal de las Naciones Unidas para Refugiados, como 20, 25 años de comité de iglesia, Dani, vos sabés bastante bien. Y la primera impresión cuando llega un ciudadano, no voy a decir un sirio, un colombiano, ya es terrorista. Este es un terrorista de la FARC. Entonces comienza todo un proceso de educación con los funcionarios públicos que están trabajando recién en el tema de refugiados. Ahora, doctor, ¿desde cuándo quieren que ellos sean refugiados en Paraguay? Porque sabemos que esta no era la primera ruta, ellos tenían otro destino. Claro, pero desde el momento que ellos consideran pertinente peticionar refugio aquí en Paraguay... ¿Fue porque se los detuvo? Sí, pero ellos ya no tienen ninguna seguridad de que en otro país no pasen peor. Claro. Entonces pueden optar por solicitar refugio en el Paraguay. Ahora, ellos son libres. Ellos querían llegar, perdón, para aclarar nada más, ellos compran de un ciudadano que quiso supuestamente de buen corazón ayudarles un paquete de viajes. Y en ese paquete de viajes, Paraguay era un país de escala. Ellos querían llegar hasta España porque ahí tienen una cantidad de familiares. Alemania, Bélgica, Suiza. La idea es vivir. No tenían otra opción. Acá lo que tenemos que atacar algo que me gustaría que lleven en cuenta. La primera fiscal le pidió expulsión y devolver a Siria. Imagínate. ¿En qué país en el mundo te dice devolverle? ¿Dónde está la guerra? Es una condena de muerte. Sí. Acá hay que ver el lado humanitario. Del momento que nosotros aclaramos, son sirios, los parientes ellos están mandando papel para que diga, son fulanos, ciudadanos sirios, salieron de tal ciudad que está invadida por los mercenarios. Y una pequeña acotación. Si eso llegara a ocurrir, el Paraguay podría recibir serias sanciones porque estaría violando el principio del derecho a la no expulsión. Aún siendo culpables, ellos ya no pueden volver a Siria o a otro país donde su vida o su libertad esté en riesgo. Totalmente de acuerdo en ese punto con usted, doctor. Sobre todo, si me imagino que Interpol o los organismos responsables ya habrán solicitado informe sobre cada una de estas personas. Al no existir un pedido de captura internacional o algo por el estilo, entonces no hay mucha vuelta que dar acá. No hay mucha vuelta y creo que tu opinión está muy acertada, muy correcta. Para que a una persona, sea de la nacionalidad que fuera, se le detenga por el hecho de portar un documento falso, un pasaporte falso o comprar por el trayecto un documento falso que le garantice cierta protección en algún país, tendría que haber esta persona cometido un hecho verdaderamente grave, como que merezca pena de muerte. Claro, pero estas personas ni siquiera... Es difícil, doctor, saber cuáles son los antecedentes de estas personas reales si es que tienen pasaporte falso también. En primer lugar eso. Pero creo que la tecnología, oye, en 24 horas se tiene ya los antecedentes de todas las personas retenidas. Vamos a poner la figura retenida. Ellos, a mi criterio, pero sobre todo, cuando se trata de sirios, cuando se trata de libaneses, cuando se trata de árabes, los yanquis están ahí. Es decir, el informe inmediato es ya el gobierno de los Estados Unidos que tiene acá la embajada, ¿verdad? Claro, me encanta ese punto. Uno, ¿qué van a hacer un abuelo de 91 años? Una abuela de 75 años, su nieto 12 años, su nieta 20 años. ¿Qué van a hacer gente con esa edad, con pasaporte falso, a no ser solamente sobrevivir? Claro, se entiende que es una familia completa que viene. La primera familia cristiana son 4 personas. Los otros son kurdos, son amigos del mismo barrio. Pero salieron con ellos para aguantar porque tenían que caminar 2 horas en el desierto, de su ciudad a Turquía. Entonces tuvieron que salir porque son amigos de infancia. Allá se vive como hermanos. ¿De qué ciudad son ellos? De Kamishli. Kamishli es una ciudad que es cerca de la frontera de Turquía. Otro punto, ¿por qué te digo? Nosotros apoyamos a nuestro presidente. Siria es el único país árabe que tiene la mayor cantidad de cristianos. El único dentro de 22 países árabes. La mayoría tiene 2%, 3%. Nosotros tenemos 16.5% de cristianos. Y Siria es el único país que apoya a la comunidad cristiana en hacer iglesias. Respeta también. Respeta, y algo comprobado.
Los que están acá detenidos son cristianos, le pueden hacer entrevista a cualquier momento y se van a dar cuenta, se vive como hermanos. ¿Dónde están ellos ahora? En un hotel que todavía no tengo el permiso para nombrar, acá bajo custodia con control aleatorio. ¿Y en qué está su trámite, doctora Cereto? Y yo recomendaría que soliciten a la Comisión de Refugiados la petición de refugio. Formal. Formalmente, para que puedan acceder por lo menos a la libertad ambulatoria y no estén estigmatizados Ellos como están con terroristas. arresto domiciliario actualmente. Arresto bajo control aleatorio, Claro, gracias a porque no Dios. tienen domicilio acá. Domiciliario, pero lastimosamente, te vuelvo a recalcar, la primera fiscala está pidiendo expulsión, pero es algo inhumano. ¿Por qué no vemos el lado de dónde vienen y para qué? Pero la Claro, expulsión, a esta altura la expulsión ya es algo terrible. Ahora, el hecho de detener por documento falso, ahí sí es un tanto subjetivo, doctor, porque el Estado también tiene que ver y cerciorarse de que esta persona no pueda representar un peligro para la sociedad. Pero a partir de allí sí los trámites de rigor para constatar que efectivamente se trata de una persona que no justamente representa para eso peligro. se conformó la Comisión Nacional de Refugiados, que tiene las conexiones con todos los organismos de seguridad del mundo para saber si una persona ha cometido o no un crimen pero muy grave que merezca pena de muerte para no recibir protección. Técnicamente, doctor, jurídicamente, legalmente, por pasaporte, por documentaciones falsas, pasaporte falso, una persona A un puede ser- refugiado no se le puede no se denegar le puede. refugio. Bueno, entonces, Y por eso le doy gracias a usted, porque fue casi el único canal que nos dio la oportunidad de explicar bien, porque a ellos se le ensució al comienzo, que se le agarró árabes falsos, terroristas, tal. Gracias a Dios, y le doy gracias personalmente a usted, que nos dan esa oportunidad de explicar que se trata de un caso humano, que pasamos 23 millones de sirios. Esa gente tuvieron la suerte de salir, no todos tenemos la misma suerte. Y una cosita para redondear, porque ya nos están indicando el tiempo. Estos abuelitos que están, me dijeron que se encuentran muy afectados también emocionalmente porque quieren tener contacto con sus hijos. Y no pueden, no saben dónde están porque perdió la comunicación. Sus familiares no saben si están vivos o están muertos. Lo que ellos quieren seguir viviendo, continuar su viaje, llegar donde están sus parientes y tratar de comunicar con los otros familiares que se quedaron en Siria o en Turquía o no saben dónde. ¿El Estado está actuando mal en este caso, doctor? Yo creo que Fiscalía está actuando mal al pedir al inicio la expulsión de estos ciudadanos. Aquí debería de haber convocado a la Comisión Nacional de Refugiados para que tome carta en el asunto y le haga saber los derechos que le corresponde a toda persona. Y, en fin, la tan preconizada vida digna o de derecho a la legítima defensa, los derechos humanos, hay que en este momento fortalecer, porque la fiscal evidentemente desconoce la existencia de la ley 1938/2002 al pedir la expulsión así, de primera. una. Muy bien, gracias Basel Calef, residente sirio en Paraguay. ¿Hace cuánto estás acá? 19 años. Pero vos viniste por cuestiones familiares, me decís. Vine el famoso de Onda y me quedé. Mis familiares están en Siria. Mis familiares pasaron lo mismo que pasaron esa gente. Yo tuve que sacarle a mi mamá, a mi hermano menor del país. Yo siento lo que pasaron. Yo ni le conozco. Pero siento el amor a la patria, a mi prójimo, sea quien sea, que sea cristiano o cualquier religión que esté. musulmán. En el Paraguay actualmente tenemos 150 refugiados y también están árabes, iraquíes, africanos, colombianos, bolivianos. El último fue el gobernador de Tarija, Cosio. En aquel entonces estuve todavía trabajando para la Comisión Nacional de Refugiados. Conozco muy bien el tema. Paraguay es un país muy fraterno, otorgó refugio a Artigas, Juan Domingo Perón, Cierto. Somoza y Mario Adelco Silvio, mi amigo que estará mirando. Muy bien, último, ¿te gustó Paraguay? ¿Te gusta Me Paraguay? encantó por algo, estoy hace 19 años. ¿Y le recomendarías a ellos que queden también acá? Claro, claro, para mí es un país, mira, Paraguay es un país como País de segunda las madre, maravillas. recibe de todo, bienvenido, abre su puerta a todo el mundo, por algo estamos cada vez más acá y estamos a gusto. Solamente exigimos a la justicia que lleven en cuenta algún detalle, expulsión, devolverle a Siria es una condena de Y muerte. lo otro también, simplemente, que no todos los de Siria, que no todos los que vienen de Libia Medio Oriente. o Medio Oriente son terroristas. No. Tus manos, tus dedos no son todos igual, que se le investigue, los que son bandidos terroristas, que se le agarre, que se expulse, pero cuando son buena gente, quieren vivir, creo que es importante que miren dos veces antes de tomar una decisión. Muy bien, Basel Calef, residente sirio en Paraguay, y también el doctor Rodolfo Acereto, que es un conocedor en la materia. Gracias por venir a estar con nosotros. Cuando guste. Gracias a usted. Muchas gracias. Ahora hacemos un corte y luego regresamos para las consideraciones finales.